Te ruego que bendigas, Señor, este estudio de hoy, de la palabra. Bendice, te lo pedimos a cada uno de los que estamos acá en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses. Todavía estamos en el capítulo 1. Estamos en el treceavo domingo que estamos en el capítulo 1, pero realmente es una epístola muy linda, como toda la Escritura. Y vemos cómo Pablo en esta epístola hace un énfasis del amor que tienen los colosenses por los santos y de una fe viva que resulta en amor, y luego da una oración que la hemos estudiado durante varios domingos, y luego Pablo pasa a resaltar quién es Jesús. Estaba entrando una enseñanza, estaba la semilla de lo que después llegó a ser el gnosticismo, esta gente que decía nosotros tenemos un conocimiento más grande y podemos saber cómo llegar a Dios de una mejor manera, tenemos más conocimiento que los apóstoles, y en ese espíritu tenemos que Pablo viene a aclarar errores. Entonces Pablo hace el énfasis de la fe de los colosenses, y que es una fe viva que produce un amor real hacia los demás. Y luego Pablo pasa a hablarnos de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el gnosticismo, este grupo de gente que estaba diciendo nosotros tenemos un conocimiento más alto que ustedes, y querían enseñar cómo llegar a Dios de otra manera. Y para ellos Jesús era muy importante, pero era uno de otros, no era el que era preeminente a todos. Entonces Pablo viene y habla de quién es Jesús. Y vimos en los primeros versículos 15 al 17 que Jesús es la imagen. Bueno, llevamos 2 domingos estudiando esto, y le he puesto un título a estos dos mensajes que he dado los domingos anteriores: Jesucristo, Dios y Creador poderoso. Y ahora sería la tercera parte de este mensaje: Jesucristo, Dios y Creador poderoso. Entonces Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? Dios es invisible, es espíritu, pero lo ves en Jesucristo. Ves cómo Él muestra ese poder, cómo muestra esa compasión, cómo Él es recto, cómo odia la hipocresía, cómo camina en rectitud, cómo es luz, cómo es verdad, cómo es vida, cómo resucita a los muertos, cómo es poderoso, cómo para la tormenta, cómo es amigo, cómo es Padre, cómo es Dios. Entonces vemos que dice la palabra, Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación. Y la palabra primogénito, que quiere decir el primero nacido de unos hijos. Si tú tienes 5 hijos, el primero es el primogénito. Si una vaca tiene 7 vaquitas, la primera que nació es la primogénita, pero aquí se refiere al varón. El varón es el primogénito. Ese es un término que se usa al varón. Sin embargo, acá no quiere decir que Jesús nació en algún momento creado por Dios. La palabra primogénito vimos que también significa el más importante. O sea, cuando el primogénito era el hermano mayor, el que tenía mayor autoridad, mayor honor. Y obviamente a eso se refiere. Jesús es el primogénito en el sentido que tiene mayor honor que toda la creación, porque Él es el creador. Por eso dice la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para Jesús. Esa posición solo le corresponde a la deidad. Y Él es antes de todas las cosas. No dice Él fue creado antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él es el gran yo soy. Y en Él todas las cosas permanecen. O sea, todo el universo está sostenido sobrenaturalmente por Jesús. Eso no puede hacer un hombre. Eso no puede hacer un ángel. Eso lo hace Dios. Entonces, Dios encarnado es Jesús. Ahora, vemos el versículo 18, no sé si vamos a llegar al 19, donde dice Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. El primogénito de entre los muertos, a fin de que Él en todo tenga la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Vamos a meditar en el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de toda la creación, primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda primacía. Entonces vamos a ver donde dice Él es también la cabeza del cuerpo. Ahí empezamos.
que es la iglesia. Entonces vemos que está diciendo que Jesús es la cabeza del cuerpo y está refiriéndose que el cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Le está llamando a la iglesia un cuerpo, pero es el cuerpo de Jesucristo porque Él es la cabeza. Entonces le está llamando a la iglesia el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué es iglesia? La palabra iglesia viene del griego, eclesia. De ahí viene la palabra iglesia. Y la palabra es un término que se usaba secularmente, no solo religiosamente. En la King James, en el Nuevo Testamento, obviamente, lo usa 115 veces como iglesia, church, y 3 veces como assembly, asamblea. El uso tenía sentido secular, era una reunión de ciudadanos, una asamblea de ciudadanos reunidos en un lugar público, tal vez para decidir alguna situación pública, o era una convención de personas reunidas para deliberar sobre algún problema, y se aplicó también al grupo de cristianos reunidos en algún lugar localmente en una casa para adorar. Y se llegó a aplicar el término y se aplica a todo el grupo de creyentes en Jesucristo, los que han creído y han dado sus vidas, no los que creen que Él existe porque los demonios creen y tiemblan, pero aquellos que le han dado su vida a Jesús, que aman a Jesús y le siguen. Tropezamos, pero amamos y seguimos a Jesús en el camino. Entonces, la iglesia no es un edificio, porque es el grupo de creyentes. No es un edificio. Tú dices, voy a ir a la iglesia. No, la iglesia eres tú. Voy a ir a la iglesia. ¿Y dónde está tu iglesia? En Portola. No, ahí no está la iglesia. Ahí se reúne la iglesia. La iglesia no es un edificio, son los creyentes. Y la iglesia es comparada con un cuerpo físico con muchos miembros. Así como el cuerpo tiene brazos, piernas, ojos, boca, la iglesia tiene muchos miembros. En 1 Corintios 12:27, Pablo dice, oiga bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Mira la manera con que lo describe Pablo. Cada uno individualmente es un miembro de Él. ¿Sabes qué? Cada miembro tuyo es importante, ¿no crees? Cuando te machucas un dedo, ¿qué haces? No importa, ahí tengo 9. No, cuando te lastimas, andas ahí sufriendo. Un miembro es bien importante. Cada uno individualmente es un miembro de Él. Entonces, cada uno individualmente le pertenece a Cristo. Así es de importante. ¿De quién eres? Eres de Cristo. ¿Puedo ir de Cristo? De Cristo. Algunos enfatizan su organización. No, yo soy de la iglesia bautista. No, yo soy de la iglesia pentecostal. La verdad es que hay una sola iglesia universal, la iglesia de Cristo. Ah, no, yo soy católico, de ahí nadie me saca. Yo no te voy a sacar de ningún lugar, te pregunto, ¿has entrado al reino de los cielos? Entró Cristo a tu corazón. Ese es el punto. Entonces, donde están reunidos los creyentes, ahí vemos una manifestación del cuerpo de Cristo. En Filemón, capítulo 1, leemos que Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que está en tu casa. La iglesia no es la casa. La iglesia no es el edificio. Eran los creyentes. A la iglesia que está en tu casa. Todo esto es bien importante. En Apocalipsis 2:1, el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor, o sea, no porque es un angelito, sino porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Es el mensajero de Dios a su pueblo. En cuanto a la palabra, entonces le dice, escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Entonces la pregunta es, ¿eres de Cristo? ¿Es Cristo tu cabeza? ¿Escuchas su voz? ¿Le conoces? ¿Le sigues? ¿Le sirves? Esa es la diferencia entre seguir a Cristo y ser religioso. En Juan 12:26, Jesús dice, si alguno me sirve, que me siga. Vemos qué personal es. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí está mi servidor.
Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces quiere decir que es una relación personal. La iglesia está formada por personas que tienen una relación personal con Jesús. Eso es la iglesia. Y la relación de Dios con cada uno de nosotros es tan personal. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 4 al 6, leemos que dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Es decir, está el don de sabiduría, don de conocimiento, don de discernimiento, don de lenguas, de interpretación de lenguas, etc. Hay diversidad de dones, pero a cada uno da el Espíritu según su voluntad. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es uno, es el mismo. Y luego dice, hay diversidad de ministerios. La palabra ministerio es diaconía, y es el servicio, servir a la mesa, servicio al pueblo de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Sabes qué está queriendo decir? Que es la cabeza de la iglesia, Jesús, el que dirige los ministerios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiere decir que esos ministerios son del Señor. Si son válidos, si son genuinos, si son reales, es el Señor el que los establece. Y hay diversidad de operaciones. Energema, la palabra energema quiere decir el fruto, el resultado del trabajo. Hay diversidad de la operación de Dios en uno. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vemos la forma personal de Dios obrando en cada uno. Entonces vemos que tenemos un Dios personal y la iglesia no es un edificio. Es el grupo de las personas que tienen esa relación personal con el Señor. Ahora vemos que también la iglesia es la cabeza, Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces cada miembro del cuerpo está conectado y regido individualmente por la cabeza. Es decir, mis pies caminan cuando la cabeza le dice camina. No, pero estoy cansado, camina. No, pero estoy cansado, camina, pues tenemos que llegar a casa. Y ahí va. Las manos se mueven cuando la cabeza lo ordena, los pies se mueven cuando la cabeza les da dirección, la boca cuando la cabeza se lo ordena. Así que Dios quiere que cada miembro de la iglesia reciba dirección de Él. Porque si cada miembro recibe dirección de la cabeza, ¿y la cabeza es quién? ¿Quién? ¿Quién? Ok, entonces cada miembro ha de recibir dirección de quién. ¿Se están dando cuenta de lo que estamos diciendo? Cada uno de nosotros ha de recibir dirección de Jesús. Por eso a veces cuando vienen al pastor le digo, no vengan a mí, vengan a Jesús. Claro, Dios me puede usar, y eso es importante, para eso me pone el Señor, a mí y a ustedes, nos usa a unos y a otros. Pero es Jesús a quien debemos de buscar. Es Jesús de quien queremos oír, no de un hombre. La cabeza de la iglesia es Cristo, no es un hombre en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? ¿Qué hombre, el hombre que está en el Vaticano, puede darme a mi dirección personal? No. Si yo estoy en Cuba y él está acá, o yo estoy en Guatemala y él en sus viajes, no, él es un hombre, no tiene. Pero Jesús es capaz de poder ser cabeza de cada uno de nosotros. No necesitamos una cabeza visible, porque esa cabeza visible yo no la veo. Ahorita no está acá, no la puedo ver. Tenemos una cabeza invisible, Jesucristo. Y Él se manifiesta no a través de un hombre, a través de todo el cuerpo. A través de todo el cuerpo. Dios no está limitado. En 1 Corintios 11:3, Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Oiga bien, la cabeza de todo hombre es Cristo. Eso lo dice Pablo. Entonces no puede ser el Papa, no puede ser Jaime, no puede ser el pastor. La cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios no está limitado. Y ha enviado el Espíritu Santo para que no estemos limitados. Y cada uno de nosotros tenga esa conexión directa con la cabeza. En Juan 16, 7 y 13, Jesús dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os le enviaré. Y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga,
os guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu, el Consolador. Entonces tenemos a alguien que puede estar guiándome a mí, que puede estar guiando a Vicente, aunque estemos en lugares distintos, porque el Espíritu no está limitado físicamente. Y nos conecta con la cabeza. El Espíritu es una promesa a cada uno de nosotros. Y lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, Pedro cuando está predicando en Pentecostés, y al predicar ellos se dan cuenta, los judíos que habían crucificado al Mesías, dicen, ¿qué haremos confundidos de corazón? Y Pedro les dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ahora para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces la promesa es para cada uno de nosotros. Me encanta un versículo que leí la semana pasada y me encantó. Me encantó. Porque uno lee la escritura y la lee, pero de repente hay versículos que uno dice, wow. O sea, que los has leído, pero ahora, wow. En Juan 6:45 dice Jesús, escrito está en los profetas, es decir, en los libros de los profetas. Escrito está en los profetas. Y todos serán enseñados por Dios. ¡Wow! Y todos serán enseñados por Dios. ¡Wow! Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Sabe lo que está diciendo? Me encantó el versículo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Dios personalmente nos habla y nos trae a Jesús. Dios es el que nos habla, puede usar gente y usa gente, pero cuando es Dios tú te vas a dar cuenta que Dios te está hablando. Te das cuenta que Dios es el que te habla y vienes a Jesús. Pero has oído la voz no del pastor, no la del evangelista, no la del hermano, la de la hermana, sino que Dios usó ese instrumento para hablarte y es Dios. Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Qué lindo que el Dios del universo nos hable a nosotros individualmente. Yo no sé si te cae bien o te cae mal el presidente, pero si el presidente te habla personalmente, te sientes honrado. Y si el creador del universo te habla, ¿quiénes somos nosotros siquiera para proclamar el nombre de Jesús con nuestros labios indignos? Y Dios nos habla. Bendita sangre la de Jesús. Dios ha establecido que cada hombre y cada mujer venga personalmente a Jesús y escuche personalmente la voz de Jesús. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Es personal. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan 10:27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, yo y el Padre somos uno. Entonces vemos esa relación personal. Entonces, en esa relación personal, mi amigo, Cristo es tu cabeza. No es un hombre en la tierra. Es Cristo tu cabeza. Ahora bien, el que Cristo sea tu cabeza no impide que Dios tenga un orden establecido en la iglesia y en el mundo. ¿Qué quiere decir? Hebreos 13:17 dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el obedecer a tu pastor es una manera de obedecer a Dios, porque Dios te lo está diciendo. Y dice, bueno, ¿y dónde? Yo no oí eso de Dios. Sí, si la palabra de Dios lo dice y esa es la palabra de Dios, estás oyendo de Dios. ¿Puedo oír un amén? En 1 Corintios 11:3, Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es
El hombre, la cabeza de Cristo es Dios, que quiere decir que en el hogar Dios ha establecido que el hombre sea cabeza de su hogar. ¿Cierto? Y a veces tenemos monstruos de dos cabezas, ¿se ha dado cuenta? Y hay que cortar una. Y si usted hace una votación, la que quieren cortar es la del hombre. Necesitamos una cabeza, pero esa cabeza tiene que estar sujeta a la cabeza de Dios, que es Cristo. La cabeza de Cristo es Dios. Entonces vemos el orden. En Efesios 6:1, va a venir tu hijo de 12 años. No, yo ya no obedezco porque mi cabeza es Cristo. Tienes que ir a la escuela. No, mi cabeza es Cristo. Y me dice que no, que me queda a dormir 2 horas más en la mañana. No, esa es mentira. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces vemos que hay un orden. Entonces sigue ese orden porque es Dios quien está estableciendo ese orden. Y las autoridades. No, pues ese fulano no me cae bien. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces vemos que hay un orden, pero también Dios nos ha dado el Espíritu Santo y su palabra, porque si las personas que tienen autoridad sobre nosotros quieren sobrepasar la autoridad de Dios, vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Y eso fue lo que dijeron los apóstoles cuando los líderes religiosos le dijeron: ya no hablen de Jesús, ya no mencionen ese nombre, nos están echando a nosotros la culpa de haberlo crucificado. Y ellos dijeron: debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Ahora, eso no es excusa para que la esposa diga: yo no te hago caso, o tu hijo: yo no te hago caso. No, claro, si tu esposo te dice: mira, vamos a robar, lo siento, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, en esta casa vamos a adorar a Buda. Adora tú a Buda, pero yo voy a adorar a Jesús. Es decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, primera epístola de Pedro, capítulo 5, vemos que no existe un papa. Pedro no fue el primero papa. No existe papa en la iglesia. En primera de Pedro 5 veamos quién es el papa. ¿Quién es el papá? Es Jesucristo. En primera de Pedro 5 veamos que Pedro, que la Iglesia Católica dice que fue el primer papa, mira lo que dice: por tanto, escribe Pedro, a los ancianos entre vosotros, a los ancianos, a los líderes, exhorto yo, anciano como ellos, no se pone encima, anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Entonces vemos que la iglesia es un edificio, no, es un cuerpo, ¿cierto? Y también es un rebaño. Y nuestro pastor es Jesús. Entonces dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. La palabra ahí es el poimaí, ¿no? Que quiere decir alimentar, cuidar, velar por el rebaño. Entonces ha establecido Dios pastores para velar por el rebaño. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando. Episcopeo quiere decir observando, cuidando, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces vemos que están los pastores, ¿sí? Y hay un príncipe. ¿Quién es el príncipe? Pero Pedro no dijo: yo soy el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores es Jesús. Y luego mira lo que dice el versículo 5: asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Vemos que hay un orden. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces vamos a 1 Pedro capítulo 2 y vemos en los primeros 8 versículos, una vez más, que Jesús es la cabeza y es el fundamento, no es Pedro.
En versículo 1 dice Pedro, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. De eso consiste. La palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios es la que corrige, la que da vida, la que alimenta, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la venida del Señor. Y viniendo a Él, ¿a quién? A Jesús, viniendo a Él, no a María, no a los santos, no al Vaticano, viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Cuando ponen a Francisco como la piedra de la iglesia, cuando ponen a Pedro como piedra de la iglesia, ¿a quién están desechando? A Jesús. Jesús es la roca de la iglesia. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa casa, de ese templo? ¿Cuál es la fundación? Es Jesús. Y nosotros somos como piedras puestas unas sobre otras en una casa espiritual, un templo para un sacerdocio santo. Entonces quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque podemos venir a Dios y orar unos por otros, traer las cargas de otros. Y lo hacemos porque hay un sacrificio de sangre que Dios ofreció para que nosotros podamos ministrar. Y es la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? No es golpearse, no es sacarse sangre, hacerse la vida miserable, no. Es la obediencia a Dios, es el servicio a Dios, es el amor a otros, es el llevarnos unos a otros las cargas, es esa labor de amor. Y ese es un sacrificio que es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia que guía los ministerios del servicio. Y también es a través de la sangre de Jesús que podemos llevar a cabo esas cosas. Porque si no, nuestros actos de justicia son peores que trapos de inmundicia. Entonces dice, por esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y por ello estaban también destinados. Entonces, nuestra obediencia no es a tradiciones, nuestra obediencia es a la palabra de Dios. Y luego Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces vemos que somos un rebaño, somos el templo. El templo no es el edificio, somos nosotros, una casa espiritual, somos un sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eras pueblos, ahora eres pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, ahora habéis recibido misericordia. Ahora nos vamos a otro elemento. Entonces, porque él también, dice Colosenses, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio. Aquí hay algo muy lindo que vamos a ver. Jesús es el principio. La palabra que usa Pablo aquí es arge, que significa principio, también significa origen, el principio de las cosas, el origen de algo. También quiere decir el primero de algo, o aquello por lo cual algo viene a existir o a ser, o la causa que produce algo. Jesús es el origen de todo. Cuando dice, Él es el principio, quiere decir que, pero ya va a ver lo bonito del término que usa Pablo. Cuando dice que es el principio, está diciendo que Él es el creador de todo, el Dios de todo, el que está sobre toda la creación. Váyase a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Juan ve el trono, el gran trono blanco. No quieres verlo tú. No quieres estar ahí.
Juan es llevado al futuro. Primero Jesús viene por la iglesia, arrebata a su iglesia, estamos 7 años con Él. Y luego venimos con el Señor, ahí va a venir Irmita, ahí vamos a venir nosotros, y vamos a reinar con el Señor. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y luego hay una rebelión contra el Señor, y el Señor destruye el cielo y la tierra, y crea nuevos cielos y nuevas tierras. Pero al final de los 1000 años, que Dios destruye, el Señor destruye la tierra y los cielos, existe la resurrección de los que murieron sin Jesús. Los que no obedecieron a Jesús, los que no le dieron el corazón a Jesús, resucitan y son juzgados por Jesús. Y este es el trono donde Jesús es el que está sentado. Y mira lo que dice. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Mi amigo, no es el niñito Jesús que ves allí en un nacimiento. Es el Dios del universo poderoso, y que es santo, y ante su santidad yo me desmayaría, me acabaría, estaría huyendo a 1000 por segundo, porque la santidad de Dios trae convicción de que somos miserables pecadores. Es su sacrificio el que nos hace tener paz, gracia y paz. Ahora mira lo que dice. No se halló lugar para él, la tierra y el cielo huyen de Jesús, huyen de Jesús. Y vi los muertos, grandes y pequeños, y ellos no van a poder huir, son llevados a su presencia, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, tu destino es el lago de fuego y azufre. Así de sencillo. Y ninguno de nosotros lo va a evitar por ser buenos, porque no somos buenos. Lo vamos a evitar si ponemos la fe en Jesús, reconocemos nuestra naturaleza pecadora, le pedimos que nos perdone y recibimos su Espíritu para seguirle. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Es decir, son los creyentes habitando en la nueva Jerusalén. Entonces oí una gran voz que decía, el trono, desde el trono, esa es la voz de Jesús. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, Él va a secar nuestras lágrimas. Ya no habrá muerte, ya no habrá muerte, ya no habrá separación, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ahora bien, ¿quién es el que está sentado en el trono? Jesús. El que está sentado en el trono dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Quién es el que crea la nueva creación? Jesús. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la omega la última. Es decir, la primera palabra viene de Jesús. Y Él tiene la última palabra, mi amigo. Y dice, el principio y el fin. El principio, usa ese término. El principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Jesús será el Dios de aquellos que vienen a Él. Jesús es Dios. Jesús es Dios, es naturaleza divina. Y luego dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Entonces, sabemos que Jesús es Dios acá. Porque en Juan 5, 22, 23, ya lo hemos leído, Jesús dice, ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Jesús es el juez. Jesús es el que está sentado en el gran trono blanco. Jesús es el que dice, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Jesús es el que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio. Y el que nos da y satisface el corazón con agua viva. En Hechos 17, 30 al 31 tenemos cuando Pablo está predicando en Atenas y dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Cada uno de nosotros o va a ir a la presencia de Jesús donde no hay juicio, sino que reconocimiento de las cosas buenas y premio, o va a ir al trono blanco donde va a ser juzgado. No hay otro término. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarlo de entre los muertos. Entonces vemos que Jesús es hombre y Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero también es hombre. Lo que quiere decir es que antes de encarnarse, Jesús era solo Dios. Y luego Jesús, el Verbo, tomó un cuerpo humano, y tiene humanidad. Y cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Igual tendremos nosotros un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero, además Jesús de tener un cuerpo glorificado humano, es Dios. Y no está limitado por ese cuerpo porque es Dios. ¿Estamos? Y vamos a leer sobre eso más adelante. Ahora vamos a Apocalipsis 22, 6 al 21. Pero acá es un ángel el que le habla a Juan, el apóstol, y le dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. ¿Quién es el Señor? ¿Puedo oírlo? Y mira cómo lo menciona, el Dios de los espíritus de los profetas. Él es Dios. Envió a su ángel. Un ángel no envía ángeles en este sentido. Su ángel. Es que Dios tiene ángeles. Jesús es Dios. Él tiene sus ángeles a su disposición. Él envía a su ángel a Juan para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién es el que viene? Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. No nos arrodillamos ante el Papa, ni ante nadie. Nos arrodillamos ante Jesús. ¿Sí me explico? Y la persona que recibe la honra de que se te arrodillen a ti, esa persona está muy mal. Porque cuando el ángel, que era ángel, vio a Juan arrodillarse, le dijo, no hagas eso. Adora a Dios. Nunca aceptes la adoración y la honra que solo le corresponde a Dios. Y nunca sigas a un hombre que recibe la honra que solo le corresponde a Dios. Nunca sigas a un hombre que busca la honra que solo le corresponde a Dios. También me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Lo dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el término, el principio.
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Con qué la lavas? Con la sangre de Jesús. Y para entrar por las puertas a la ciudad, ¿cuál es la puerta al cielo? Jesús. Fuera están los perros. No está hablando de Doberman. Es un término fuerte para los que han rechazado al Señor. Fuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. ¿Por qué dice iglesias? Para donde estén todos los grupos reunidos. Yo soy la raíz y la descendencia de David. En cuanto a la carne, a la humanidad, él fue descendiente de David de acuerdo a la promesa. El lucero resplandeciente en la mañana. Y el espíritu y la esposa es la iglesia, dice ven. Y el que oiga diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. No tenga nada que ver con aquellos ministerios que no te bendicen si tú no mandas una ofrenda. Que tomen gratuitamente el agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. El libro de Apocalipsis habla de quién es Jesús y de las cosas que ocurrirían a lo largo de la historia de la iglesia y las profecías de los últimos días hasta la eternidad. Y mira lo que dice el Señor. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No le añadas a la palabra de Dios. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. ¿Quién es el que testifica estas cosas? Es Jesús, Él es el testigo fiel. Ven Señor Jesús, dice Juan, Maranatá. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Entonces vemos acá ese término y nos vamos a ir a Apocalipsis 1, donde una vez más tenemos la revelación de Jesucristo. Y vemos que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo es quién es Jesucristo y las cosas que Dios le pide a Jesucristo que le dé a sus siervos. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Dios, aquí se refiere al Padre, le dio para mostrar a sus siervos. ¿Los siervos de quién? De Jesucristo, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 21, 22, quién es el ángel? ¿Quién envía a su ángel? Jesús. Entonces le envía por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es un siervo de Dios, un siervo de Jesús, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Ahora mira lo que dice Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, o sea, los 7 grupos. En cada ciudad a la que le escribe está un grupo que se reúne, le llama las iglesias. A las 7 iglesias que está en Asia, gracia a vosotros y paz. Gracias, sin gracia no tenemos paz. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Se refiere al Padre. ¿Me oyes bien? Porque hablar del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Entonces está diciendo, gracia y paz de aquel que era, que es, el gran yo soy, el que era, nunca dejó de ser y nunca empezó, era desde antes, el que era y el que ha de venir. Y luego, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Pero le llama 7 espíritus porque 7 es el número de lo que está completo. Y en Isaías 11, la palabra nos revela al Espíritu como el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y Espíritu del temor de Jehová.
menciona 7 aspectos del Espíritu Santo. Y acá menciona los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego, y de Jesucristo. Vemos la Trinidad. El testigo fiel. Él dio testimonio fiel del Padre. Él fue el testigo fiel del Padre. Y ahora es testigo fiel dándonos testimonio de estas cosas. El primogénito de los muertos. Y el soberano de todos los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. No te puedes libertar de tus pecados con tus obras, ni con penitencias, es con la sangre de Jesús. Entonces puedes descansar, porque si es con penitencias, conociéndote, mi amigo, estarías en penitencias todo el resto de la eternidad. Y luego dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Somos un reino, somos sacerdotes. A Él la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, aquí está hablando del Hijo, he aquí viene con las nubes, no dice viene en las nubes, viene con las nubes, probablemente se refiere a los creyentes que venimos con Él, a la nube de testigos que menciona Hebreos. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿A quién traspasaron? A Jesús, está hablando de Jesús. Y mira lo que dice. Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y sabes lo que ves acá? Que aquí habla del Padre y habla del Hijo. De una manera tan unida que no los pueden separar. El Padre y el Hijo son personas distintas, pero están unidos. Siempre están juntos. En todo lo que hacen. Jesús dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Padre y el Hijo. En Apocalipsis 21, 22 y 23 menciona Juan, no vi en ella templo alguno, está hablando de la Nueva Jerusalén, no vi templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Vemos los dos, el Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Están juntos. La lumbrera es una lámpara de aceite que pone sobre una base y la luz es lo que sale de ahí. Están juntos. El capítulo 22, versículo 3, ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos les servirán. Es interesante que no dice estarán ahí, sino que estará ahí el trono de Dios y el Cordero. Están juntos, el Padre y el Hijo a su derecha, ambos recibiendo adoración. Entonces vemos esa posición que no le corresponde a nadie. No le corresponde a María, no le corresponde a Pedro, no le corresponde a Juan Pablo II. Hay una posición que le corresponde a Jesús. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como ha dicho la Escritura, todo el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Qué lindo que Jesús nos llama a Él. ¿Te das cuenta el privilegio que tiene cada uno de nosotros? ¿Te has puesto ¿Puedes comparar ese privilegio con algún privilegio en la tierra? ¿Qué privilegio en el cielo, en la tierra, puede ser mayor que el Dios del universo te llame a Él y que el Dios del universo tome un cuerpo para presentarlo en la cruz y derramar su sangre para comprarte y librarte de la esclavitud del pecado y que puedas vivir toda la eternidad reinando con Él? ¡Wow! Quiero mencionar acá donde dice el primogénito entre los muertos, porque está en Colosenses. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga en todo primacía. Entonces le llama el primogénito de los muertos. Vimos que cuando dice el primogénito de la creación, en Colosenses
1:15, dice la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, se refiere a que Él es el principal, el origen de la creación. Cuando habla acá que es el primogénito de entre los muertos, quiere decir de que Él no es el primero que murió. Habían muerto millones de personas antes que muriera Jesús en la cruz. Él es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Estamos? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. Murió 2 veces, el pobrecito. Pero resucitó por el poder de Dios y tuvo ese privilegio. Y fue amigo de Jesús. También puede ser amigo de Jesús si obedece su voz. Y vemos acá entonces de que el término acá que se usa para el primogénito de los muertos es el primero resucitado, y dentro de los que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, Él es el que tiene primacía. Es interesante que vayamos a Hechos 13, 32 al 35. Pablo, cuando está en su primer viaje misionero, que pasa a Antioquía de Pisidia, en Galacia, en la provincia de Galacia, al llegar a la sinagoga predica, y al predicar nos revela algo bien importante, que la palabra engendrado de Dios, refiriéndose a Jesús, la aplica por el poder del Espíritu Santo Pablo ahí para referirse cuando Jesús resucita. Ahí dice, nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿A qué se está refiriendo? A cuando Jesús resucitó. Entonces, Jesús es engendrado en el sentido de que se encarna de María. ¿Sí me explico? Pero también Jesús es engendrado en el sentido que resucita de la muerte con un cuerpo glorificado. Y aquí lo aplica Pablo, te lo digo porque lo dice Pablo, si no él no lo diría. Y en cuanto a que le resucitó entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Entonces dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y la palabra primacía, protuo, quiere decir preeminencia, ser el primero en rango, ser el de mayor importancia, el de mayor autoridad. Jesús tiene primacía en todo, y en el estudio de hoy estamos viéndolo de muchas maneras, y es bien importante. Pablo a Filipenses le dice a ellos: vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Entonces Jesús tiene supremacía. En Hechos 4:12, Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Todo esto es bien importante. Oiga bien, yo todavía me recuerdo cuando me aprendí, y sin querer ofender, pero hay que exponer, esa oración a María: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, sálvanos, Gran Señora. Amigo, el único nombre que salva es el de Jesucristo. El único. Ahora, tengamos cuidado, porque yo fallé mucho cuando vine al Señor, en el sentido de que en mi celo casi me quemaba vivo a los que no creían en Jesús, y esa no es la manera. Pero póntete a pensar, la gente que al morir están pidiéndole a María que les salve, ¿les va a oír Dios? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Entonces, en vez de que seamos combatientes llenos de celo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría
para ayudarle a esta gente a salir del error, porque ese error los lleva al infierno, porque nada te salva sino la sangre de Jesús, y no hay ningún otro nombre que puedas proclamar que te escapa del infierno sino el nombre de Jesucristo, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. La pleroma. La palabra pleroma quiere decir aquello que llena algo, o el recipiente o el barco que es llenado con mercadería o marinos. Y lo que vemos acá es de que en Jesús habita toda la plenitud. ¿La plenitud de quién? De Dios. Lo dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Oye bien, eso quiere decir que todos los poderes y todos los atributos de Dios residen en Jesús. Claro, el cuerpo glorificado de Jesús va a ser, nosotros vamos a tener un cuerpo como el cuerpo glorificado de Jesús. Ese es cuerpo humano glorificado. Pero Jesús no solo es hombre, es Dios. Y por eso toda la plenitud de la deidad reside en Jesús. Entonces Jesús está en un lugar, en un cuerpo glorificado, pero Él está en todas partes como Dios. Jesús es omnipotente. Como Dios tiene todo poder. Nosotros como hombres con el cuerpo glorificado no seremos omnipotentes, pero Él como Dios es omnipotente, es omnisciente, quiere decir que lo sabe todo, es omnipresente, está en todas partes. Si quieres más de Dios, ven a Jesús, porque toda la plenitud de Dios está en Él. Quiero invitarte a que recibas a Jesús si nunca lo has recibido. Jesús vino por los pecadores, no vino por los justos. Yo creo que aquí no hay nadie que sea justo por su propia justicia. Así que Jesús vino por cada uno de nosotros. Solo que hay algunos que no quieren aceptar su pecado. Y Jesús quiere librarte de tu pecado y de la esclavitud del pecado. Cuando tú te das cuenta que Jesús es la puerta, vas a escapar de la condenación eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo te invito a que recibas a Jesús. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile, Señor, ayúdame, dame tu espíritu para caminar en rectitud. Y recibe al Señor. Recíbelo ahora, no esperes más. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Entra a residir en mi corazón, Señor. Dame tu espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Pongo mi fe en Jesús, en nadie más. Te doy gracias por recibirme como tu Hijo. Y es en el nombre de tu Hijo que lo hago. Amén.